Esto fue lo que pasó en vivo. Iba a durar 43 minutos, con lo cual hubiera seguido hablando. Evidentemente fue achurado bastante el discurso del presidente de la Nación. Terminó siendo los 23 minutos que ustedes escucharon. Hubo dos momentos muy importantes en este discurso, con los cuales se puede resumir, si se quiere, el espíritu de lo que aconteció recién nada más. Empecemos con el primer tramo, señor director. Quiero comenzar por agradecerles una vez más por apoyarnos en el rumbo que hemos trazado y pedirles que no se dejen engañar por los que ya llevaron al país al pozo del que estamos intentando salir. En el último mes hemos presenciado un nuevo espectáculo lamentable en la política argentina. El Congreso de la Nación impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tantos esfuerzos nos ha costado a todos los argentinos, y que es la piedra angular para lo que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo y se transforme en crecimiento genuino. Usando causas nobles como excusas, promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional. Los proyectos aprobados por el Congreso, si los sumamos todos, que incluye reinstalar la moratoria previsional, aumentar el salario de docente y las prestaciones por discapacidad, entre otros, representan un gasto anualizado de prácticamente 2,5% del PBI. Esto implicaría un aumento del gasto público equivalente a una YPF por año, o dicho de otra manera, implicaría un endeudamiento adicional de más de 300.000 millones de dólares o un incremento de la deuda del Estado Nacional de 70%. Parece una pretensión noble, pero cuando no hay plata no se trata más que un engaño demagógico de parte de la política, que toma a los ciudadanos como idiotas. Pero lamentablemente esto no se trata de que los jubilados, los docentes o los discapacitados tengan mejores ingresos. Esto se trata de poder, esto se trata de una clase política que hace 2 años perdió el poder y van a hacer cualquier cosa con tal de recuperarlo, sin importar si ello implica destruir la estabilidad que tanto nos ha costado conseguir. Bueno. Esto se trata de poder, sí, seguramente, señor presidente, se trata de poder. Se trata de poder y hay otra palabra que usted usó, señor presidente, que es crueldad. Pero lo usó al revés. Usted habla del bien como si lo que usted estuviera haciendo es el camino del bien. Y la verdad que está contando las cosas exactamente al revés. Exactamente al revés. Primero y principal, anotíciese, por eso le vengo diciendo hace un montón de tiempo que usted debería llamar a un cambio de Constitución Nacional. Anímese, señor presidente, esta Constitución no le queda bien. Esta Constitución le hace apretar el traje. Usted necesita otra Constitución, otro sistema, porque usted le está queriendo por decreto ordenarle cosas a los legisladores y esto es al revés, exactamente al revés. Recién usted habló y usó palabras que está usando la oposición o que estamos usando muchas veces los periodistas. Yo creo que la palabra crueldad es una palabra... Es más, hoy mi comentario previo, mi editorial previa a que usted decidiera hablar esta noche, justamente terminaba una vez más con la palabra crueldad. Porque como usted repite las acciones, nosotros tenemos que repetir los comentarios. Es así lo que nos acontece. El señor presidente pretende que los legisladores legislen a su imagen y semejanza, a su antojo. Hay algo que dijo en el medio del discurso y que anunció que seguramente terminará siendo un decreto que al parecer, de acuerdo a lo que dicen los que saben, ¿no? Hubo 2 o 3 periodistas que anticiparon un poco las medidas que se iban a tomar esta noche. Al parecer el próximo lunes va a haber un decreto presidencial, insisto, haciendo alusión al trabajo legislativo. Le va a poner un veto previo a las leyes. Es una cosa realmente casi increíble lo que está queriendo hacer Milei. Milei está queriendo ordenar la actividad del Congreso de la Nación, que es un poder ejecutivo distinto, votado en otro momento y por partes, etcétera, etcétera. Está exigiéndole al Congreso de la Nación que legisle a su antojo. Y de esta manera lo anunciaba.
continuos intentos del Congreso de la Nación de atentar contra el programa económico del Gobierno y de la prosperidad de los argentinos, quiero anunciarles que en los próximos días estaremos tomando 2 medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria de este Gobierno. En primer lugar, el día lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro Nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero. No podrá solicitar. Pongámoslo, corta ahí o podemos seguir con lo que decía, porque concretamente el presidente está diciendo 2 cosas, 2 medidas concretas está dando. La primera, sigamos porque era la parte importante, ahí anunciaba exactamente. En segundo lugar, en los próximos días estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción. Listo, escuchen esto. Un minuto. Vamos por partes. Cuando el señor presidente de la Nación, la semana pasada, hace 15 días, en la Sociedad Rural, dijo con todas las letras que bajaba las retenciones, que esto fue genial, bajó las retenciones que él mismo subió. Es decir, estamos en las mismas retenciones que tenía Alberto Fernández. Y les digo más, un dato que me enteré en la semana. Escuchen esto porque es genial, genial. Si la famosa 125, que es el momento clave en el cual el campo destierra, digamos, de su tierra prometida al kirchnerismo, la pelea por la 125. Si la 125 se hubiera aprobado, hoy las retenciones al campo kirchneristas, las retenciones kirchneristas serían menores que las retenciones de Milei. ¿Escucharon lo que les estoy diciendo? Que salgan todos los economistas a hacer las cuentas, porque a mí me las hicieron 2 economistas las cuentas y les creo. Las retenciones previstas por la famosa 125, por la cual el campo se movilizó y tuvimos piquetes en todos lados, piquetes de gente bien, eso también hay que tenerlo en cuenta, no los piquetes de mierda de la gente pobre. En ese momento, cuando salió el campo a la calle y la convencieron hasta la ciudad de Buenos Aires a salir, digamos, a favor del campo, si hubieran aceptado esas condiciones, hoy el campo estaría pagando menos. Así que aprendan para la próxima la historia. Ahora bien, el presidente, insisto, el otro día cuando bajó las retenciones, ¿a vos o a mí te dijo cuál es el gasto que va a dejar de pagar? ¿Se lo dijo a alguien? No. Y ahora pretende que si de golpe el Congreso de la Nación decide darle partidas al Hospital Garrahan, por ejemplo, tiene que explicar de dónde sale la plata. No, señor presidente, no es así el sistema democrático, constitucional, republicano, divisorio de poderes de la República Argentina. ¿Sabe cómo es? Cuando una ley se dicta en el Congreso, usted la cumple porque es el presidente. Y su ministro de Economía tiene a su cargo decir, bueno, tengo que pagar esto porque tengo que cumplir con la ley. ¿Dónde recorto? Y usted dirá, porque usted le sacó un montón de impuestos a los más ricos, así que tiene también de dónde. Cuando ahora viene a decir, tengo que subir impuestos, sí, ni bien asumió, lo subió los impuestos, ¿se acuerda? Las retenciones las subió, ni bien asumió. Así que usted también sabe cómo se suben impuestos. Pero claramente hacer una discusión política de algo tan especial como fue la goleada, 12-0 le ganaron. Fue goleada, fue paliza. Hubo un legislador de sus aliados que dijo esa noche, hoy me sentí mandril porque me quedó el culo rojo. Obvio que se sintieron mandriles. 12-0 el día miércoles. ¿Cómo fue esto? Obviamente, ¿por qué? Por el riesgo Milei. Se los expliqué la semana pasada y lo reitero ahora. ¿Qué es el riesgo Milei? El riesgo Milei es un presidente que, a diferencia de sus antecesores, llegó y no amplió su base de sustentación.
Hagamos un poquitito, mínimo de historia. Llegó a la Nación el señor Néstor Kirchner y se replegó, se recostó, amplió su base de sustentación, porque obviamente venía de haber sido votado por el 22% nada más, y amplió su base de sustentación con 2 o 3 gestos relacionados con los derechos humanos que hicieron que la izquierda y de los movimientos sociales se plegaran, se sumaran de alguna u otra manera como base de sustentación de su propio gobierno. Llegó el señor Mauricio Macri, que ya venía con una coalición. ¿Y se acuerdan qué hizo Mauricio Macri? Voy a apelar a la memoria de mis televidentes. ¿Qué hizo Macri? También intentó ampliar su base de sustentación. Lo sumó a Lustó, ¿recuerdan? Pero bueno, la UCR estaba dentro. Y se llevó a Davos, ¿a quién? A Sergio Massa. En un intento de seducción que terminó para el orto. ¿Por qué? Porque a cambio del viajecito a Davos, Mauricio Macri le pide a Sergio Massa que vote, acuérdense ustedes, que vote ni más ni menos que la moratoria impositiva para los familiares. ¿Se acuerdan? De ahí sale el mote ventajita. Sergio Massa se niega porque Mauricio se lo pide y ahí se termina ese intento de ampliación. Pero obviamente sumarlo a Massa a la coalición de gobierno era claramente una actitud inteligente políticamente de Macri, justamente para ampliar. Porque esto es lo que hace cualquier presidente que asume. Sabe que asume con un poder que a lo largo de los 4 años de mandato se va a recortar. Entonces, de entrada, pretende ampliar ese poder. Pretende meter más gente. ¿Qué hizo Milei? Exactamente lo contrario. Termina de expulsar a su vicepresidenta. Riesgo Milei, acuérdense, no es riesgo Cuca, no es riesgo oposición, es riesgo Milei, es lo que está leyendo el mercado. Somos el tercer país de Latinoamérica con mayor riesgo, mayor índice, digamos, de riesgo crediticio. ¿Se entiende? Entonces digo, lo que está pasando es esto. Milei no solo expulsa a la vicepresidenta, no solo expulsó un montón de los primeros libertarios que empezaron, etcétera, etcétera, sino que además, en su intento de morfarse todo el sistema político de la centroderecha, de quedar como el único líder, tiene un montón en estas propias elecciones, en esta propia cierre de listas, tiene un montón de heridos, ¿Vos no te crees? O sea, ni vos ni yo estamos exentos de pensar que Macri le habrá firmado a Carinita, todo lo que vos quieras. Pero ¿qué está esperando Macri? Que le vaya mal a Milei. ¿Qué es lo que pasó esta semana con los gobernadores? Se juntó un grupo de 5 gobernadores que se van a ampliar seguramente y básicamente porque hay algunos que todavía tienen procesos eleccionarios en el medio, pero van a ser un poco más. Este grupo, ¿cómo se llamaban los gobernadores? Ya me olvidé el nombre. Provincias Unidas, ahí está, Provincias Unidas. Y obviamente esos gobernadores, más de uno de esos gobernadores, quisieron estar aliados a Milei. Es más, alguno, como Puyaro, dijo, bueno, tampoco es que somos oposición. Bueno, por las dudas, ¿no? Pero lo concreto es esto. ¿Por qué? Porque justamente Milei expulsa en vez de agrandar. Veremos qué pasa en estas elecciones. Y ahí vamos, obviamente, a donde yo iba a empezar esta noche, sin saber que iba el presidente primero a hacer toda esta muestra y este alarde de situaciones. Pero vamos a empezar ¿con qué? Vamos a empezar concretamente con algo que tiene que ver, básicamente, con algo que pasó durante toda esta semana. Yo voy a empezar a relatar la semana para que ustedes se den cuenta de cómo Milei empieza a trabajar lo que va a ser, y que yo hablé el viernes pasado, la derrota en la provincia de Buenos Aires. El presidente sabe que pierde, pero claro, sabe que pierde, pero necesita, obviamente, explicar otra cosa. ¿Qué pasó? El lunes pasado, al mediodía,
El lunes pasado al mediodía yo hice análisis, como hago todos los mediodías, en Radio 10, que de paso los invito. Lunes a viernes habla de 1 a 3 del mediodía. ¿Podemos poner un pedacito de lo que dije el lunes a esa hora? Muchas gracias por el video hasta acá. Espero que les guste el canal, que les guste el contenido que voy subiendo. El objetivo del canal mío básicamente es justamente dar la pelea por este lado. ¿Qué lado? El lado donde es en contra de Milei, digamos. Siento que necesitamos espacios donde se debatan cosas sin importar partidos políticos y que cada uno diga lo que piensa y lo que ve. Pero un poco cansado de estos videos, siempre lo mismo para el mismo lado, agarrando recortes. Entonces yo quiero hacer lo mismo, pero desde mi punto de vista y marcando justamente lo contrario a lo que te dicen ahí. Así que bueno, sean bienvenidos al canal, suscríbanse, denle me gusta. Voy a seguir subiendo este tipo de contenido. Vamos a hablar de diferentes temas económicos, de la gente. Voy a subir recortes de lo que dice la gente, de opiniones de políticos. Ustedes váyanme marcando qué contenido les gusta más, pero siéntanse libres de expresar como lo que quieran en los comentarios y también marcar sobre qué están de desacuerdo del mensaje, ¿no? Pero bueno, viendo cómo va la mano y cómo fueron estos años, van a seguir dando mucho recorte polémico para charlar, para debatir y que probablemente sigan distrayendo con esas cosas para que no veamos lo importante probablemente que es tema económico y un montón de gente que está quedando afuera por un montón de cosas de los precios y las cosas. Suscríbanse y denle me gusta y no pido plata, no pido nada. Solamente esas 3 cosas y que compartan con la gente que piensen que le puede interesar este tipo de contenido.